Muy bien, estimadas y estimados estudiantes de Ingeniería Financiera, Contaduría Pública, reciban un cordial saludo. Recuerden que en este ciclo tecnológico en el que estamos comprendiendo la base fundamental, teórica, conceptual de las finanzas en la tecnología en análisis de costos y presupuestos, acabamos de aterrizar en esa semana número 2 en esos principios de la economía, ese motor fundamental, la verdadera ciencia detrás de las disciplinas contable, administrativa, financiera, etcétera. Hay un subsuelo, hay una base fundamental y esa base teórica, conceptual, la encuentran en todos los artículos de frontera y se denominan las ciencias económicas. Y es allí de donde bebemos las diferentes disciplinas y algo que ustedes se sorprendieron de encontrar en este primer capítulo es que es muy elemental el concepto básico de la economía. Y precisamente con la palabra oikonomos entendemos ese fundamento etimológico, pero que es el fundamento epistemológico principal, nuclear de las sociedades, es el hogar. El hogar es el fundante de esos principios de la economía porque el hogar es el que me permite entender las decisiones de producción, las decisiones de qué producir, cuánto producir, por qué producir y qué otras cosas que no produzco debo adquirir. Entonces, allí entendimos que los principios fundamentales están dados por la exclusión y no por la escasez. Aunque la escasez es la base de la economía tradicional, hemos logrado comprender en estas nuevas décadas que muchos libros se quedaron atados a una conceptualización basada en una economía de las limitaciones, cuando hoy en día tenemos una economía de la exclusión a partir de las decisiones, no es la escasez. Elegimos entre recursos escasos, pero elegimos en proporción a nuestra capacidad de hacer, mano ocupada, mano perdida, y en esa medida tenemos dos manos, decidimos cómo utilizarlas, y ese fue el principio que entendimos para los individuos, para las empresas y para el Estado. Se dieron cuenta allí en estos principios de economía, muchos de ustedes, cómo funciona la máquina de la economía, y si siguen con el capítulo 2 van a entender cómo funciona el ciclo de la renta en esta sociedad, donde las empresas producen bienes y servicios y eso lo producen porque compran el tiempo de las personas para que trabajen dentro de esas empresas, les pagan sus salarios y las personas, las familias, consumen esos bienes y servicios. Y es allí donde entra el Estado, donde entran los mercados en esa dinámica de mercados de factores de producción y mercado de mercancías. Eso es algo muy importante para entender la economía, pero vamos a dar un salto en la semana número 3 a lo que es el modelo general de las finanzas, de este mundo en el que decidimos que vamos a invertir 5 años de nuestra formación para ser ingenieros, ingenieras financieras, con ese sello del alma mater ITM, que tiene unos criterios de calidad, de modelos de alta calidad acreditada por el CNA y acreditada por la misma sociedad mediante una revisión permanente de estos programas que están sujetos a vigilancia del Ministerio Nacional de Educación. En esa medida, entonces, para entender el modelo general de esto que nos va a dar de comer el resto de nuestras vidas, que es el conocimiento financiero, entendamos que todo parte del concepto económico fundamental, el ahorro. El ahorro. Esas sociedades primitivas, esas hordas salvajes, partían de ahorrar cereales, orear carnes con sal y mantener sus provisiones de ahorro de esos alimentos para las temporadas malas. A partir, pues digo no malas porque sean malas en algún sentido malvado o diabólico o satánico o lo que sea, sino porque son malas en cuanto a que son de alta escasez. El invierno, el otoño y sobre todo el invierno
es lo que determinan esas conductas de ahorro, de recaudo. Pero si lo llevamos ya a las sociedades actuales donde el papel moneda entra a mediar en esas transacciones por esos bienes y servicios que nos brindaban bienestar, ese ahorro nos da la clave de todo este modelo dinámico que es un ahorro que se convierte entonces en una potencialidad de inversión para generar una dinámica de aplicación, una inversión, un ahorro que ya deja de acumular y acumular y lo que entra es a dinamizar la producción de ese dinero y ese dinero genera unos resultados que está traducido en dinero, en más dinero y genera unos nuevos ahorros que permiten que el ciclo, el modelo general de la economía siga funcionando y más que de la economía, de las finanzas en este caso, para que comprendamos esta abstracción, este resumen como una forma de la dinámica de esas finanzas para las personas, para las empresas, para los mercados de capitales o el modelo bursátil y para el modelo de lo público, para las aplicaciones públicas. Esperemos a que nuestros compañeros nos colaboren un momentico, que están almorzando, que se tomen un espacio para ir a deliberar. Ya, vamos a hacer una pausa mientras terminan el cotejo acá. Perfecto, ya se silenciaron los loritos, no mentiras, es que a la hora del almuerzo la gente viene a compartir un poco y eso está muy bien. Regresamos a retomar, esto lo pueden hacer ustedes en sus videos, miren que lo que nos interesa es el núcleo del aprendizaje. A mí no me importa si en el video les queda grabado el sonido del ambiente, que pasó un camión, que sonó un perro ladrando todo el video, eso no hay problema, eso no afecta la calidad académica de lo que estamos expresando y es lo que quiero que ustedes hagan, que expresen su conocimiento a partir de los retos y la revisión temática y expresen su conocimiento a través de un apoyo visual, un mapa conceptual, un apoyo gráfico, pero a partir de su diálogo. Es que lo que estamos haciendo en el ITM es trabajar por las competencias comunicativas, la capacidad de expresar las ideas y de con sus ideas, su diálogo, su discurso y su capacidad gráfica de expresarse, mostrar un trabajo intelectual que determine también su capacidad oratoria para poder convencer a los demás de sus ideas. Entonces vamos a las finanzas personales, a la que nos interesa a muchos de nosotros porque algo que nos motivó a estudiar ingeniería financiera en el ITM o contaduría pública es el departamento de finanzas del ITM para crecer como catapulta, para incrementar mi acervo intelectual y poder desarrollar mi capital para poder en la vida tener un desempeño exitoso en lo personal y cómo se constituye el ahorro en lo personal, trabajando para obtener un ingreso. Al principio nos toca trabajar por labores muy básicas porque nuestra experiencia, por lo general, a los 18 años es todavía incipiente en algunas áreas y trabajamos por un salario mínimo mientras acumulamos un ingreso y ese ingreso nos da para consumir y para sobrevivir, para comprar la ropita, el alimento. Si se dan cuenta, aquí en la barriguita se nos va más o menos un 35-40%, aquí en la ropita se nos va un 10 a 12%, en el transporte se nos va también un 20% a 25% y algo ha de quedar y ese trabajo que queda me permite constituir un ahorro y ese ahorro con el tiempo empieza a ganar una potencia importante para convertirse luego en un ahorro inversión, un ahorro no especulación, inversión. Ojo porque la ambición en las finanzas personales es uno de los principales enemigos. La ambición nos lleva a caer en los tentáculos de la especulación. Duplicamos tu dinero en menos de un año. Mentiras, nadie duplica dinero en menos de un año.
ni siquiera los Gilinski, ni siquiera Ardila Lule, ni siquiera Sarmiento Angulo, teniendo en muchas ocasiones la favorabilidad de un Congreso que genera normas que les ayudan a que sus negocios tengan unas mejores condiciones en el desempeño tributario o que tengan unos públicos mucho más. No, ni siquiera ellos logran duplicar sus ganancias en un año. Pero a la gente le venden por ambición o ideas de que invierte en mi negocio de criptoactivos, invierte en mi negocio de venta inmobiliaria tercerizada, y se inventan unos nombres y les quitan la plata a las finanzas personales de muchas familias en Colombia. Entonces, Colombia, México, Perú, Guatemala, Panamá, ahora ya entró España, entró Italia a ser de esos países donde más se presentan y desde las cárceles nuestros presos son unos emprendedores increíbles con redes sociales. Nuestros presos a través de WhatsApp, a través del teléfono, nos venden estafas impresionantes y no solamente a nosotros. Nuestros presos y los presos de, hay otros dos países, Filipinas y hay otro allí en el este asiático. Y se me olvidó el nombre. Bueno, en esos países se especializan desde las cárceles en hacer extorsiones, ofreciéndote duplicar tu dinero en menos de tanto. Se inventan a través de alguien que está libre y que está en Dubái. Se inventan, Dubái es una ciudad donde no está regulado el tema de los criptoactivos ni cualquier tema de estafa. Cualquiera puede generar ingresos como se le dé la gana, no hay nadie que te revise. Entonces, muchas tienen los nodos. Si quieren mirar los últimos 4 años de documentales de estafas de criptoactivos, están todos sus líderes, australianos, mexicanos, peruanos, irlandeses, ingleses, estadounidenses, están albergados en este momento en Dubái. Están albergados porque allá no los coge ni la extradición ni eso que siguen haciendo es penalizado. Entonces el punto es, los seres humanos trabajamos, obtenemos un ingreso y consumimos. Muchas veces nos queda un gap. Ese gap o no lo gastamos en cosas que no debemos consumir, comiendo hamburguesas grasosas y comiendo comida chatarra que después nos va a dar muchos dolores de estómago y de cabeza. Pero las personas inteligentes desde los 18 años que empiezan a laborar, empiezan a destinar en muchas ocasiones un 10% más de ahorro y ese ahorro se convierte en una acumulación significativa de capital que nos permite la inversión. Ojo que esto no nos hace capitalistas. Aquí en este momento en Colombia conocemos 2 o 3 capitalistas o 4 máximo, pero aquí no somos capitalistas que porque logremos tener un ahorro incipiente de 500, 600 millones de pesos de mi salario y que lo invertí, eso no me hace capitalista, eso me hace simplemente clase obrera con capacidad de invertir. Ojo a eso también, porque es parte interesante de entender en las ciencias económicas quién soy dentro de un ecosistema de finanzas, de economía, donde tengo unas condiciones específicas para poder construir una creación de riqueza, entre comillas, riqueza, porque ahí uno no crea ninguna riqueza. Con la inversión lo único que está haciendo es una acumulación. Nace gente, muere gente. Los que se van muriendo dejan unas riquezas acumuladas y los que van llegando van perdiendo contra la inflación, pero pueden participar en esa acumulación de nuevas riquezas que se ponen a mejor precio, que a través de la industria llegan a uno y eso me permite tener trabajo, seguir teniendo ingresos y para esto lean a Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Hasta los 48 años él tuvo que trabajar para mantener esta ecuación. Trabajó, obtuvo ingresos, ahorró y cuando la acumulación de ahorros le dio lo suficiente para vivir del negocio inmobiliario, a los 49 años pudo sostener su consumo sin tener que trabajar, solamente con el ingreso que le generaba la inversión. Ojo, no la especulación, la inversión. Una casa, ¿en cuánto tiempo duplica su capital? Usted invirtió 100 millones de pesos en una casa en Campo Valdés. ¿En cuánto tiempo se duplica eso? 6 o 7 años. En el mejor de los casos, estamos en una de las ciudades más dinámicas en propiedad inmobiliaria. 6 o 7 años. Entiendan, eso es un ingreso pasivo. Cuando este señor logró hacer esto durante mucha época, mucha parte de su vida con los negocios de McDonald's y con otros, logró a los 48 ya vivir
sin trabajar, solamente esperando que el ingreso pasivo le generara esto. Pero esto es un caso excepcional. La mayoría tenemos que trabajar luego de los 48 años. Entonces las finanzas personales siguen ese modelo general. Luego vamos a ver las finanzas corporativas que tienen un fenómeno similar, donde los ingresos se dan a partir de ejercer esa operación natural de responsabilidad social que hacen las empresas. Una empresa es un ser humano hiperproyectado que hace arepas, que hace gafas, que hace celulares, que hace carros y los vende. Y esos ingresos vienen de ejercer su responsabilidad social en la fabricación de un bien o servicio. Eso menos los ingresos que constituyen los costos de fabricación, que son mano de obra directa, materiales y costos indirectos de fabricación, me dan un margen que es el que se convierte ya luego en una rentabilidad que va a acumularse o en mi capital, y en esta ecuación contable vemos que puede acumularse en el capital o puede redistribuirse para los inversionistas, porque aquí ya no es finanzas personales, sino finanzas corporativas. La ecuación fundamental es activos igual a pasivos más capital, y es allí donde la partida doble empieza a hacernos entender cómo registrar esa operación del ciclo empresarial, del ciclo corporativo, para poder tener una noción clara del flujo de efectivo. Y en ese flujo de efectivo entender cuánto hace parte del costo de capital que necesito mantener para sostener la operación, cuánto puedo invertir o reinvertir dentro de lo que obtuve como ese gap de ingresos menos egresos para poder crecer mi negocio o aportar ese dinero a otras formas de mantener el poder adquisitivo en otro negocio, o hasta dónde me debo financiar, porque habrá proyectos donde no sirve mi rentabilidad, sino necesito financiarme por un tercero, un banco o una eh, emisión de renta fija, renta variable, más acciones, bonos u otras formas. Entonces, esto me permite entender ese flujo del efectivo, esos cambios en el patrimonio neto, esas modificaciones de incremento o pérdida en mi capital, y esto me permite a mí tener unas memorias ampliadas, unas notas a los estados financieros que me van a dar también una visión de futuro. Ahí es donde los contadores, los ingenieros financieros van a contribuir mucho más interpretando ese estado de resultados, esa ecuación del balance general, ese flujo de efectivo y esos cambios en el patrimonio para entender hacia dónde voy, estratégicamente hacia dónde me dirijo como corporación, hacia dónde medimos la salud de la empresa a través de diferentes indicadores como el ROE, el ROI, el ROA, que tienen que ver con el rendimiento, bien sea del patrimonio, del activo o de las inversiones específicas en algunos proyectos puntuales, el EBITDA, que es la rentabilidad operativa del negocio, que es la ganancia obtenida antes de intereses, antes de impuestos, antes de amortizaciones y depreciaciones. Y el valor agregado, el EVA, el verdadero valor agregado que le ofrezco a mis socios y a la sociedad, a todos los stakeholders, a todo lo que son las partes interesadas. Los stakeholders son los accionistas, los proveedores, los empleados, la sociedad en general, el Estado. Esos son los stakeholders de una empresa. Una empresa es una persona jurídica, una corporación es una persona jurídica que tiene su responsabilidad, y vamos a ayudar en un área de nuestras finanzas, en un área de la contabilidad, la contaduría pública o las finanzas, a tomar decisiones en las finanzas corporativas. Pero viene otra rama de las finanzas, que son las de los mercados de valores, y es aquí donde vienen las finanzas bursátiles, donde hay una renta fija y una renta variable definida en torno a diferentes elementos que son los bonos o títulos, que son la renta fija, que se venden a un valor nominal y prometen unos ingresos estables en un periodo de tiempo, en una ventana de tiempo, o la renta variable, donde se venden acciones o derivados financieros, y estos pueden fluctuar
con base en los comportamientos del mercado. Y esto es un mundo impresionante y a partir del séptimo semestre se van a enloquecer con los futuros, las opciones, los swaps y productos estructurados que son derivados financieros, que son figuras matemáticas que nos ayudan a entender cómo se puede crear dinero a partir de la expectativa, dinero a partir de la deuda, dinero a partir de los compromisos. Y esto es una cosa impresionante de la ingeniería, cómo crear estos vehículos de capitalización a partir de estos mercados de valores para que las finanzas bursátiles y los mercados de valores, los mercados de capitales, nos ayuden a los mercados de capitales nos ayuden a fortalecer las finanzas corporativas o a sacar más rentabilidad total de las finanzas corporativas, porque el origen de las finanzas bursátiles está en el negocio real, en las corporativas, en las empresas del sector real de bienes y servicios. Estos ofrecen bienes y servicios que podemos ver, visualizar, comprar, y estos ofrecen títulos, valores de renta fija o renta variable que me permiten invertir. Pero ojo que ahí hay muchos demonios encerrados en la matemática y en la estadística. Por eso es que uno no debe meter su dinero en especulaciones. Y vamos a hablar finalmente esta semana de políticas públicas, porque esta semana van ustedes a elegir cualquier libro de los que están aquí dentro de su material de estudio, muy bien por quienes ya han ingresado sus trabajos de la semana 1 y 2, quienes no pueden ponerse al día, no hay problema, no se estresen que yo hasta la semana 3 soy bastante comprensivo y tolero que algunos se atrasen un poco. Recuerden que el primer foro que hay que llenar es el foro del compromiso académico, luego de haber leído el compromiso académico. Luego el siguiente foro es la presentación, que es la primera actividad de reto, que es el primer valor evaluable en su proceso formativo. En la semana número 2 viene un trabajo con los principios de economía y en la semana número 3 viene el trabajo, ya que les estoy diciendo, muy bien por Lina, Maritza, Elizabeth, Juan Fernando, Yurane y Yair, que ya veo que el trabajo está acá. No he comenzado a evaluar hasta que no se pongan al día. Uy, qué bien por ese mapa conceptual, estimada González. Muy bien, y ahí están. 4 minutos. Acuérdense que deben durar más de 6 minutos, menos, al menos 6 minutos, no menos. Pero no te voy a penalizar de manera fuerte, sino simplemente voy a estimular a que puedan hacer mejor los trabajos. Elizabeth lo guardó en OneDrive, en un Drive. Entonces aquí tiene que darme autorización para que yo pueda ver. El trabajo de Elizabeth tiene 8 minutos, entonces me sentaría a escuchar el trabajo de Elizabeth igualmente. El trabajo de, todavía no he calificado, el trabajo de Marisa Martínez, muy bien por el YouTube. Me encanta que monte los trabajos a YouTube. Y tiene 5 minutos, tiene 6 minutos exactos esta mujer. Muy bien, muy bien. Puede pasarse. Utilizó a Gregory Mankiw. Esto es lo que yo quiero que hagan. Bueno, me despisté otra vez. Ahora sí, revolvemos, pues volvemos nuevamente a nuestros trabajos. Ah, bueno, esta semana, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Era por eso que estábamos abriendo esa página. Esta semana tienen que coger algunos de los libros que van a ver en el material y tienen que decirme cuál es la finanza, la línea de finanzas que ustedes prefieren fortalecer en estos 5 años que van a trabajar en el ITM como alma mater para incrementar su acervo de conocimiento en un área. Van a trabajar en finanzas corporativas o van a trabajar más en finanzas bursátiles o van a trabajar más en finanzas públicas o se van a meter más a finanzas personales. ¿Dónde creen? Como un médico. Un médico va a ser ortopedista, va a ser endocrinólogo, va a ser ginecólogo o va a ser epidemiólogo. Es más o menos esto lo que tenemos aquí para ofrecerte. Aquí hay unas líneas y dentro de esas líneas hay muchas otras cosas, pero queremos mostrarte que hay un panorama. Miren en las finanzas públicas lo que hay. En las finanzas públicas es donde se mueve más dinero en todo el mundo, no en Colombia, en todo el mundo. Y es porque allí el ahorro proviene de una renta permanente que llaman los impuestos o las rentas de los ciudadanos. Y esos son montos increíbles, increíbles. Pensiones, salud, dan unos montos que no manejan empresas
comunes y corrientes. Dan unos montos abismales y hay que manejarlos con inteligencia, muy bien, y con transparencia. Eso es importante en un administrador financiero público. La inversión pública se va hacia la operación del Estado, administración, legislación, seguridad, justicia, soberanía. ¿Quién le paga el uniforme a todos los soldados, a todos los policías? ¿Quién le paga los carros a nuestros jueces, a nuestros fiscales? ¿Quién paga la administración? La pagamos nosotros con recursos del Estado a través de finanzas públicas. Pero es tanto el dinero que queda dinero para proyectos y estrategias sociales como educación, salud, desarrollo, infraestructura y otra cantidad de cosas que se convierten luego en rendimientos sociales, es decir, bienestar, no en utilidad. La función objetivo diferenciadora de las finanzas públicas es que aquí en personales yo busco rentabilidad para una familia, para mis decisiones personales o para las decisiones de unas personas naturales. Aquí busco rentabilidad para personas jurídicas, para la empresa de galletas, la empresa de salchichones, la empresa de gafas, la empresa de celulares, la empresa de carros, etcétera, el banco, la empresa de tarjetas de crédito. Aquí en lo bursátil busco rentabilidad para inversores personales o corporativos que quieran entrar en el mundo de los mercados de capitales para entrar en la renta fija o la renta variable y poner el dinero que está improductivo a producir en esa parte de renta, entre comillas, pasiva. Pero en lo público, la rentabilidad no es mi objetivo. En lo público es el rendimiento social que se llama función objetivo bienestar. Todo mi intelecto como ingeniero financiero, ingeniera financiera, contador público, contadora pública, tiene que ir en torno a que la función objetivo es bienestar, no rentabilidad. Eso es lo público. Y aquí finaliza la instrucción de la semana número 3 y ustedes tienen que escoger alguno de los libros que está allá abajo y con esos libros van a decir, voy a hacer un resumen porque lo que más me gusta, profesor, es esta o esta o esta y allá voy a especializar en algún área. En este momento sueñen, miren cuál de ellas les va a gustar más, dónde van a entregar la mayor parte de su conocimiento y de su tiempo para adquirir más experiencia y ser de aquí a mañana unos consultores en alguna de estas áreas de finanzas. Y por eso vamos a escoger algún libro y ese libro lo van a leer de una u otra forma y ahí van a tener otras opciones. El que no quiera libros, le voy a poner otras opciones de artículos para que lea sobre finanzas corporativas, finanzas personales, finanzas bursátiles o finanzas públicas para que elija algo. Listo, éxitos, que les vaya muy bien y sigan trabajando en su intelecto. Esto es lo que nadie les va a quitar, esto es lo que nadie les va a tocar jamás, su capacidad de vivir a partir del conocimiento. Y para ello hay que perfeccionar nuestros métodos de estudio.